Primera misión de la campaña Weasels over Syria. Esta es una campaña del F-16, del DCS F-16. Está enmarcada en el conflicto civil sirio. En una operación conocida como la Operación Cerberus North. Eso era otra campaña del mismo autor para el F-18. Esta vez pues estamos tomando las veces de uno de los escuadrones de F-16 que participan en esa campaña. Y bueno, aquí estamos encarnando al capitán Dan Wilson. Su call sign es Forrest. Hace una especie de guiño a la película Forrest Gump. Y bueno, aquí nos vamos a dedicar pues básicamente a apoyar toda esa operación frente a las defensas antiaéreas de los sirios, no sé si de los rusos, yo creo que no, y de un grupo terrorista que se hace llamar el Ejército del Estado Islámico, si mal no estoy. Es también una referencia al ISIS. O sea, es una campaña en cierta manera ficticia, pero tiene muchos elementos apegados a la realidad. También que existen, por ejemplo, las fuerzas democráticas sirias. O sea, es muy apegado al conflicto civil sirio. Entonces, bueno, no siendo más, vamos a darle a Fly. Entrar aquí a la piernera. Entrar a los checklists. Vamos a irnos aquí a las frecuencias. Y lo primero que vamos a hacer es poner la batería. La vamos a poner en main power de una vez. Voy a contactar con la tripulación en tierra y vamos a solicitar poder eléctrico. Chief, turn on the ground power. Copy. Voy cerrando la cabina. Ground power is now on. Ok, creo que no tengo que hacerlo, pero igual lo voy a hacer para estar bien seguro. Voy a ir encendiendo de una vez todo el panel de aviónica. Si tengo acceso de inmediato a las radios. Voy a dar aquí enter a las coordenadas. Si no tengo ningún problema con el data link. Entrar aquí a las frecuencias. Ok, H4 ground. Y voy a solicitar pues en marcha los motores. Hotel 4 ground, Sword 2-1 requesting engine start. Hay un poco de brillo al HUD. Sword 2-1, you are cleared to start engine. Ok, perfecto. Cabina cerrada, vamos a poner el parking brake, vamos a ir siguiendo el procedimiento. Ok, jet fuel starter, ya tengo permiso a ponerlo en start 2. Aquí se va a poner 20% de RPMs y debería desaparecer esta luz de advertencia. Sword 2-1 starting up. Ok, perfecto. Vamos a poner la palanca de gases en idle. Ahí está. Debería aumentar aquí a 60% RPM. Esta luz debería desaparecer. Ahí desapareció. Ya ir aumentando la temperatura entre etapas del motor, perdón. Good start, engine on. Ok, muy bien. Aquí sale con 2, canal 7. Voy a ir con 2, canal 7. Y tengo que hacer el radio check. Sword flight, sword lead, radio check. Sword 1-2. Ok, va a ser radio Sword check. 2-1 is up. Sword 2-2 is up. Lima Charlie, sword flight. Now get airborne. I'll see you all at waypoint 1.
Remember to make sure you talk to H4 tower at departure as required. Lead out. Ok, perfecto. Vamos al canal 1 en COM2, frecuencia VHF. Ok, está aquí en este procedimiento. Perfecto, algo que no he chequeado son los aerofrenos. Vamos a chequear aerofrenos. Vamos a chequear el testigo. Ok, perfecto. Voy a ver todos estos procedimientos. Básicamente son testeos. IFF, vamos a encender el IFF, ponerlo en normal. El sistema de guerra electrónica, el receptor de amenazas, vamos a encenderlo. Aquí, Shuffler, vamos a poner en standby. Voy a poner en standby el jammer, voy a encender todos los módulos. Tengo una LQ-187 largo, o sea, tiene todos los módulos de autodefensa. Configuración, como voy cargado, llevo bombas de racimo, tanques de combustible, un pod de contramedia, lo voy a poner en CAT 3. Ok. Código láser no es necesario. Pingo. Voy a entrar aquí a lista, función 2. Vamos a ir aquí, está el pingo, 3407 libras. 3407 libras. Entrar ahí. Tacani LS no es necesario. Altímetro todavía no tengo esa información, pero lo voy a poner en suministro eléctrico. Nose wheel steering, la rueda delantera la voy a activar. Voy a activar el bullseye, bien importante. Y voy a contactar con la tripulación en tierra, poder eléctrico. Copy. Voy a poner aquí de data en el HUD. Muy bien. Ground power is now off. Y bueno, voy a activar el asiento eyectable. Esto se hace normalmente en pista, pero como aquí estoy fuera del shelter, pues lo voy a ir haciendo desde aquí. Si no lo olvido. Ok, vamos a ver. Todavía le falta por alinear al INS. Creo que ya están saliendo. Creo que son los vuelos del grupo. Perfecto, a ver qué más falta por aquí. Activar las luces de taxi, o la luz de taxi más bien. Muy bien, ok. Voy a ir configurando de una vez el armamento aire-tierra. Lo voy a dejar en modo CCIP. Voy a poner un ripple de 2. Y voy a poner separación entre bombas, 200 pies. Perfecto, lo voy a dejar tal cual como está, a la altura de apertura, 1500 pies. Vamos a volver al modo navegación. Ok, voy a activar esta radio de aquí. Voy a poner en bow, la voy a poner en guardia, siempre me gusta ponerla así. Muy bien, ahí va saliendo otra aeronave. Creo que este es mi wingman, él lleva el mismo armamento que llevo yo. Perfecto, vamos a poner este aquí. Muy bien, a ver, vamos a chequear aquí. Voy a poner un pin a este también. Este va a ser el plan de ataque. Mi líder pues se va a separar justo después del punto inicial.
Yo me voy a separar por la izquierda hacia el norte. Aquí hay unas referencias. Aquí hay un puente. Aquí está la base aérea de H3 noroeste y un cruce de carreteras. Bueno, esto también me lleva a que no he explicado qué es lo que vamos a hacer. Esta primera misión no va a ser una misión real, va a ser una misión de entrenamiento. Vamos a ir a atacar un sitio osado simulado en Irak. Estamos saliendo de la base aérea H4 en Jordania. Y esta es más que todo una misión de entrenamiento y para ver bien cómo van a ser los procedimientos de la base aérea H4 en Jordania. Y aquí está pues un poco el layout de cómo va a ser el ataque que vamos a hacer. Va a ser un ataque pop-up. En este punto de referencia yo me tengo que ir en rumbo 145 a hacer un pop-up sobre el sitio SA2. Un pop-up es que voy volando a baja altura, a último momento me elevo y lanzo la bomba sobre el objetivo. Ok, ya está alineado el INS. Pasar a navegación. Voy a solicitar taxi. Hotel 4 ground sort 21 requesting taxi clearance. Sword 2-1, you are cleared for taxi. Ok, está autorizado a rodar. Sort 21. Muy bien. Y aquí me dice que... Ok. Quería mantener el threshold de la pista, o sea, no estoy autorizado todavía a ingresar a la pista. Y me dice que tengo que solicitarle a la torre. Voy a mantener aquí, sí, aquí me dice en COM2, pasar al canal 2, ahí está, vamos a ver aquí que es, sí, ahí está la torre de H4 y voy a solicitar despegue. Hotel 4 tower sort 21 requesting takeoff. Sword 2-1, you are cleared for takeoff on runway 28, wind 300 for 4 knots, altimeter 2984. Ok, altímetro Sort 2984. Me dieron el dato, aquí está. Perfecto. Voy a ir ingresando a la pista. Bien, ok, vamos a ver procedimientos antes del despegue. Vamos a poner el Pro Heat en on. Voy a activar el radio altímetro. Siempre lo hago aquí en la pista. Ok. Potencia 80%. Aplicar los brakes. Bueno, 90% dice aquí, yo siempre lo pongo en 80. 80%. Ok. Ir rodando. Va a despegar en postcombustión. Bien, mantengo rumbo 280 y me tengo que mantener por debajo de 4000 pies. MSL. Ok. Tengo que mantener 280. Yo sé que me tengo que alejar 5 millas de la base y ahí tengo que contactar con salida. Según el procedimiento. Salida es del 3. Vamos a pasar a... Sí, ahí está 3. Ok, perfecto.
bien. Voy a contactar con salida. Hotel 4 departure, Sword 2-1 departing from runway 28. Sword 2-1, turn heading 250, climb flight level 200. 250, flight level 200, Sword 2-1. Estoy mirando a 250 y voy a ir manteniendo elevación para 20.000 pies. Sword 2-1, you are clear of Hotel 4 airspace, departure handing off. Muy bien, voy a ir moviéndome a Steer Point 1 y aquí con 2, 7, Enter y moviendo la frecuencia del grupo. Estoy ahí, vamos a darle a la barra Sword espaciadora. 1-1, Sword 2-1 approaching RV point. Copy 2-1. Sword flight form up. We're pushing for waypoint 2, Angels 2-5. Forrest, I want your element in 1 mile trail. Sword 2-1. Ok, me tengo que formar a una milla en trail. Trail de formación inmediatamente de un elemento detrás de otro. Mi elemento va a ir detrás una milla. Off to our left is Syria. The border is visible at our 10 o'clock, clearly marked by the berm that runs parallel to the road running northeast. The long, thin lake at 11 o'clock lies within the Jordanian side of the border, so it's a useful landmark to reference. The Jords are deployed quite heavily in this area. Not surprising considering what's going on down in Syria. They're also maintaining a cap of F-16s around the clock. Ok, ahí está la berma que separa Siria de Jordania. Y aquí se ven como, no sé, bases y puestos fronterizos. Así que me imagino que lo que se está moviendo por aquí, esto debe ser una cap de F-16 de Jordania. Están a 33.000 pies. Aquí nomás, creo que no se ven los trails. Casi 10.000 pies por encima de nosotros. Bien, vamos aquí a checar aquí. Plan de vuelo. Steer Point 3 está en toda la frontera entre Jordania e Irak. El polígono donde está ubicado el objetivo está en Irak, en la base aérea H3. Fue bombardeada en el 91, o sea que la base aérea está inutilizada y pues, se está usando como un polígono. To our 3 o'clock is a large lake. This lake is around 6 miles north of H4, and it's another useful reference point to help orient yourself to home. As we return to H4, we'll use 2 initial points to approach the base. Approach Alpha is a wind farm near a small lake. You might have seen it off to our right as we made the low-level departure from runway 28. Approach Bravo might just be visible in the distance beyond the lake. It's a shale oil facility, usually easy enough to ID from all the smoke it's kicking out. It's the smoke to the left as we look at it. The smoke to the right is from a factory complex in Ruwais. Other than scattered settlements and industry, that's about all there is to see out here. Sure is remote. What an assignment. Miles and miles of flat desert. We'll be dying to get to Syria just to see some scenery.
Never mind the action. Well, there'll be plenty of that to go around before long, I'm sure. Syrian SAMs keep coming up when the JSTF is around the no-fly zone. We'll be needed up north before long, I'm sure. Ha, no doubt. Ok, como les decía anteriormente, aquí esta misión no solo es de entrenar lo que tiene que ver con la supresión de defensas antiaéreas, sino también con los procedimientos de entrada H4. Entonces aquí nos están hablando de que esta es la base aérea de H4. Aquí está como una fábrica que está en la ciudad de Ruwashid. Tiene una restricción de sobrevuelo según la documentación que tiene la campaña. Este es el punto Bravo, que va a ser uno de los puntos de entrada para entrar a la base aérea de H4. Y acá está punto Alfa, que es como una especie de lago pequeño que tiene una granja eólica. Y aquí se alcanza a ver en la punta del misil un lago que está más grande, que sirve como una referencia visual. Ok, vamos a activar aquí F10, activar los otros diálogos. So the Swartzy looks like quite the playground. Miles and miles of empty space to train in. It'll be like being back in Nevada. I don't think the flying will be quite that good, but it's always good to get the chance to drop live ordnance. Doubt it's quite as well set up as the NTTR. Not a chance. The emitters and targets aren't quite as realistic as we're used to. We'll have to make do with old pickups and containers today, but they'll do the job. And we've still got an instrument in range, at least. Kinda cool how the old H3 complex has been repurposed. Yeah, the place has quite the history of being bombed. The H3 complex as it became was built back in the 70s. It consisted of the main base plus 2 dispersal fields and highway landing strip. The Iranians attacked it during their war with Iraq. Then we attacked it again in 91. It was a chemical weapons storage site back then. We hit it again during Southern Watch before an OIF finally capturing it. Since then it's been abandoned and left to the desert. Yep, and now it's our turn. Let's see if we can't add a few more craters to the landscape, huh? I like the enthusiasm. I'm sure we will. Quite a situation we find ourselves in over here. Syrians, the SIA, the Russians, the GSTF. What happened to clear front lines and an obvious enemy? Quite a mess we find ourselves in over here. Well, Syria's certainly got its problems, but at least our primary mission is clear enough. Oh yeah, blowing up SAMs. That's what we do best. Whole thing seems pretty rushed, though. The 6 of us are the only dedicated Weasels out here, and we're the last to the party. Sounds like we've got a no-fly zone that we're struggling to enforce right now. We're supposed to be the first in, remember? You'll get no argument from me, Rotor, but we're here now. What's with this Operation Jackal that just kicked off? I didn't catch all the details. It's the start of a big push against the SIA. We're moving from a more reactive CAS mindset to a more aggressive footing, targeting more strategic SIA assets such as economic and logistic targets. Expect we'll be out over the Euphrates for too long then. Wouldn't bet against it. Sure would be pleased to get a chance to say hi to the SIA. They won't know what hit them. What it'd be rocking? Some old Soviet junk? Probably barely even know how to use that stuff. Well, SE-8s and 6s. Older but still dangerous in the right hands. I guess that's the big question. Can they operate them competently? No, we'll find out before too long, I'm sure. And I know who my money's on. Ok, aquí estamos yendo a Steer Point 3. Ese es el límite, bueno, esa es la frontera entre Jordania e Irak, y eso va a ser nuestro punto inicial. Okay, Flight, we're approaching the border into Iraq. Push uniform to Games Master. 1-2, set. Ok, con 2-2, set. al 1.
1 set. Games Master Sword 1-1, flight of 4 F-16s checking in as fragged on approach to Sparksea. Copy, Sword 1. Range is clear and targets are set. You are clear for unrestricted gliding within the AO. Weapons released within the range has been authorized. Monitor this frequency at all times. Games Master will call kills on blue units if you deem evasive measures to be inadequate. Copy all, Games Master. Sword is proceeding. Sword 2, go combat spread 1 mile left. Sword 2-1. Ok, tengo que formar en line a breeze o en combat spread por la izquierda. O sea, tengo que estar inmediatamente a la izquierda de mi líder, a una milla. Okay, flight, remember what we briefed. Once engaged by the SA-2, Sword 1 will break south and stay high on the edge of the threat ring. Sword 2 will break north and dive for the deck. Watch your spacing and keep track of your wingman. Flight, fence in. Ok, voy a ir haciendo fencing. Formar la aeronave. Ok. Activar contramedidas en manual. Vamos a poner operativo el jammer. Apagar las luces. Chequear navegación. Estamos yendo a Stirping 4. Combustible. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Pues ahí más o menos la formación. Sword 1-1 fenced. Flight, roll call. Sword 1-2. Sword 2-1. Sword 2-2. Approaching mez, music on. Ok, music on. Music on. Music on. Music on. Eso significa music on, significa que estamos encendiendo el jammer, el pod de contramedidas electrónicas. Con el wingman del líder, no quiero colisionar. Sword 1-2. 1-2. 12 o'clock. Que no veo ningún modo. No Sword es el- 1-1, Spike 2, 12 o'clock. Sword 1 breaking south. Sword 2 break north, commence attack. Sword 1 defending SA-2. Están lanzando lanzamiento simulado, aquí se alcanza a ver. Ok, bueno, vamos a ir viendo las referencias. Aquí está el puente, hay una carretera que entra, hay una intersección en ese puente. Este que está aquí está H3 Norwest. Listo, entonces aquí está el puente, hay un cruce de carreteras. Missile in the air, Sword 1 defending SA-2. Es este que está aquí, el cruce de carreteras. Altitude. Ok, voy viendo hacia el puente. I see the main road, and there's the IP. Pushing to target. Sword 2-1 attacking SA-2, waypoint 4. Altitude. Altitude. Pull up.
Check, master on. Switch is hot. Master on. Ok, está activado. Perfecto. Vamos a pasar el puente. Muy bien, a ver el cruce dónde está. Acá después de la curva creo. ¿Dónde está el cruce? Aquí está el cruce de carreteras, ok. Voy mirando 145. Me pasé. Un poquito nomás. Activar las bombas. Pull up. Era 145. Muy bien. Mando bajo. Ok, pop-up. Cat flare. Estamos lanzando contramedidas. Bomba afuera. Sword Nota 2-1 is in. Altitude. Bien. Song is history. Outstanding, Sword 2. Altitude. Outstanding. Altitude. Ok, saliendo a Steer Point 5. Muy bien. Pedimos alzados. All flights push to rally. Ok, Music vamos a off. Rally, music off. Apagamos luz, apagamos, perdón, contramedidas. Voy a quemar un poco de combustible. De postcombustión, a ver, llevo el combustible. 8100 libras. Ahora no hacemos fence. Sword 2-2, spike, SA-3. Sword 2-2 break left. 1 breaking right. Ok, 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 ok. Music on. 0 papa. Music on. Mirando por izquierda. Music on. Vamos a 3 por ahí. Aquí sí hay un spike. Ahí está. Cat flare. Quemé harto combustible ahí. Ok. Sword 1, Sword 2. SA-3 online in the vicinity of the H3 southwest site. Copy, 2. You have the fuel to make a run at it? Sí. Sí, vamos a enganchar esa 3 de combustible ahí. Lo que no hay es bombas. 2-1 is cannon only, but I'm good to go. Okay, Sword Flight, let's get back to work. We're going to locate and kill the SA-3 around the H3 southwest site. Stand by for base coordinates. Más. North, tree 244, decimal 656. East, 039, tree 6, decimal 217. Señor, 2671 feet. We're going to work this as a 4-shift and overwhelm it from 4 directions. I'll attack from the west. Sword 1-2, arc south. Sword 2-1, arc east. And 2-2, north. SA-3 Mez is 10 miles, so keep out of range as you maneuver into position. We'll attack in elements. While one element is attacking, the other will try and hold the radar's attention. Call attacking as you go hot on the target, defending if you break away. Games Master will call any kills against it. Sword 1-2. Sword 2-1.
Ok, tengo que estar al este. Ah, ok, ya están las coordenadas. Tengo que estar al este del objetivo. Ok, norte 32. Listo, entonces vamos a poner aquí norte 32 44 656. Vamos a darle enter. Perfecto. Este 039 039 36 217 217 enter. Oh, ok, a ver, tiene un error. Vamos a darle este primero 039 Sword 1-2, ready. 039 36 217. Aquí está. Y vamos a 2671 pies. 2671 pies, enter. Ok, perfecto. Muy bien, se me cuenta, mi wingman ya está ya en la posición. Voy a ir mirando. Estoy al este. Sword 2-1 in position. Sword 1 attacking SA3, H3 south. Ok. Primer elemento va a entrar a atacar el SA3. Yo me voy a mantener aquí en posición. Chequear combustible. Estamos viendo combustible. A ver si logra hacer funcionar el TGP. No hay manera. Sword 1-1 spiked. Sword 1-2, missile launch. SA3, H3 Sword south. 1 defending SA3. Sword 2, get a mark point on the launch position. Copy. Sword 2 attacking SA3, H3 south. Tengo en visual. Va a entrar. Tally launch site, horseshoe-shaped revetment, Batería. north corner of the base. Va a ir Altitude. entrando. Altitude. Sword 2-2 spiked, SA3. Altitude. SAM launch, SA3, H3 south. Sword 2 defending. Ok, eso es para mí. Missile launch, SA3, H3 south. Sword 1-2 defending. 1 is tally on launch site, engaging. Ok, ahora supuestamente le están lanzando a ellos. Altitude. Altitude. Le dieron, le dieron. Sword 1 is off, kill the launcher. Radar is still up about 50 meters northeast of the smoke. Sword 2, press. Sword 2 attacking Okay. SA3, H3 south. Altitude. Entro yo. Altitude. Pull up. Pull up. Hay turbulencia. Hay que hacer otro pop-up. Sword 2-2 spiked, SA3. Sword 2-2 go defensive. 1 is engaging. Ok. Pop-up. Aquí está el radar. Chaff flare. Out. Altitude. Altitude.
Ok, Pull leí, up. leí. SA-3 radar is down. Good work, Sword Flight. Roll call. Sword 1-2. Sword 2-1. Sword Flight, push Muy rally. bien. Muy bien, vamos a rally, 3.5. Steer 0.5. Tener baja altitud. Va a ir ascendiendo. Ok, perfecto. Muy bien. Sword 2-2 at rally point. Ok, a ver que el TGP está fastidiando. Sword 1-1 at rally. Sword Flight, fence out. Push waypoint 6, Angels 2-5. De tierra, poner en standby. Y vamos a apagar. Muy bien, vamos al Steer Point 6 y hacemos fence up check. Muy bien. Ok, voy a desarmar Games la Master, nave. Sword Flight checking out of the Swartzy. We'll call you up, went back for debrief. Nice working with you. Standby. Donkey Sword 1, likewise. Flight safe. You are clear to depart. Sword 2-1, we're clearing the Swartzy. Check us back in with Sentinel. Sword 2-1. Ok, tengo que regresar a Sentinel con 1, canal 2, controlador en Jordania. Sentinel, Sword Flight is egressing Swartzy and inbound on H4, Angels 2-5. Sword Flight, clear to proceed, Angels 2-5. Ok, tengo que ascender a 25.000 pies. El 25 a ir alineando con Steer Point 6. A ir Whew, ascendiendo. nice surprise you threw back there, boss. Combustible 5.200. Ah, glad you liked it. I asked Games Master to throw a surprise at us on the way out. They sure came through. Well, hopefully that blew away some of the cobwebs. Attacking SAMs is definitely a skill that degrades if you don't use it. Good work with the SA-2. We exploited its lack of ability to track low-flying targets. An effective strategy for sure, but we still have to be mindful of low-level threats. Here we saw how loitering just on the edge of the engagement range baited the operators into firing, a useful distraction tactic, and also helpful in forcing the SAM site to reveal its exact position. The SA-3 is a lot more dangerous than the guideline. Although more limited in range, its missiles are much more of a threat than with the SA-2. It lacks the low-level vulnerability of the SA-2, so today we switched up tactics and went with a saturation attack from multiple attack axes. Remember that even though the Syrians have lots of older SAMs like we've seen today, they've still got plenty of more modern systems as well. Make sure you understand the vulnerabilities of all systems and attack where they're weakest. What's the EW situation up north? Are we expecting to see some Growler support or something? Sure would make the job easier when we come up against the double-digit systems. When we need it, we'll have it. I'm assured of this. Roger that. So, boss,
When are we going to be in the action for real? Soon enough, Rotor, soon enough. With the operation kicking off against the SIA and the demand for support around the no-fly zones, I can't see us having to wait too long. Let's hope not. I can't face weeks of sitting around this desert waiting for something to do. Me neither, man. What I'd give for a trip to Nellis right now. Get me some of that good Vegas life. What, and miss the life out here? Well, I wouldn't want to miss out on the flying, but I could pass on life at H4. Well, take it from me, after seeing action at both OIF and OPF, you'll never have flying quite like you do on an operation like this. You saw a lot of action in Persian Freedom, didn't you, Popeye? That's right. Weasels were right in the middle of the opening phase of OPF. Part of the wave that kicked the door open over mainland Iran at the start. Must have been pretty hairy. The Iranians had some impressive equipment. Well, at the start it was. Had a few S-300s to take out early on, but we had a solid plan, plenty of EW support, and, well, we're just better at this than anyone else. I guarantee you're better trained at killing SAMs than the SAM operators are at killing you. A lot more of them than us, though. Okay, we're inbound on H4. I've done this approach more than the rest of you, so Sword 2-1, I want you to take the lead and bring us on in. First step is to declare to H4 approach that we're inbound. Typically, do this around 50 miles out and before you reach the 30-mile boundary of H4 control airspace. Do it now. I'll follow you in. Ok, voy a contactar con aproximación de H4. Supone que va a ser antes de las 30 millas. Hotel 4 approach, Sword 2-1 inbound. Voy a contactar con H4. Sword 2-1 proceed to Hotel 4 airspace. Check in at flight level 160. Push to RAPCON arrival at 30-mile mark. Flight level 160, Sword 2-1. Ok, Okay, Sword 2-1, proceed to H4 airspace. You want to bait Angels 16, 30 miles out from H4. TAC end for H4 is 125 X-ray. Voy descendiendo a 16.000 pies. Ya tengo el TACAN de H4. Seteando el rumbo. 280. Bien. Ok, perfecto. Entonces a las 30 millas ya debo estar a 16.000 pies. Vamos a ajustar un poco el descenso. Sword 2-1, you're entering H4 airspace now. Push to H4 arrival and declare your flight. Ok, perfecto, ya estoy 16.000 pies. En COM2, canal 5. Contactar con llegada, perfecto. Ok, COM2, canal 5. Bien. Hotel 4 arrival, Sword 2-1 entering Hotel 4 airspace. Sword 2-1 cleared for approach Bravo. Adjust altitude to flight level 160. Approach Bravo, flight level 160, Sword 2-1. Entonces aquí está punto Bravo. Okay, Sword 2-1, we're cleared in on approach Bravo at Angels 1-6. Bravo is the oil facility that's smoking in the distance. You'll also find it listed as waypoint 8 in your flight plan. Bravo is our safe approach to pattern airspace, so make sure you don't deviate. We have traffic ahead. Mantengo 16.000 pies. Sigo volando a punto Bravo. Dice que está en waypoint, bueno, steer point 8. Poner aquí, solo a 12 millas. Sword 2-1 cleared to enter pattern. Flight level 080. Flight level 080, Sword 2-1. 1, take us down to Angels 8 and feed us into the pattern. Make sure you avoid overflying Ruwaish below 7,500 feet MSL
Jordanians have a noise restriction in place over the town. Hold in the pattern until we're cleared to push to the tower. Ok, tengo que nivelar a 8000 pies. Tengo que evitar sobrevolar este lugar de acá. Ruwachid o Ruwachid. Por debajo de 7500 pies, pero hay una restricción de ruido. Hey, look. We got a pair of Apaches inbound from the west. The Army's ramp sure is getting crowded. Y aquí vienen unos apaches. Nivelando. Perfecto, vamos a ir haciendo el tráfico. Piernas de 2.5 millas. Steel point 6. Haciendo la otra pierna del tráfico. Perfecto. Sword 2-1, exit pattern and push the tower. Sword 2-1. Ya me autorizaron a salir del patrón. Vamos a pasar a torre. Okay, Sword 2-1, switch to tower freak and get us cleared to land. Pasar a com 2 canal 2 y voy a ir virando. Voy descendiendo. Ok, la altitud de torre por debajo de 5000 pies. Altitude. Altitude. Muy bien. Chequeando el procedimiento. Ascenso anti-ice, TGP, mínimos. Exteriores, acá ya está. Posible, vamos bien. Ir abriendo el tren. Verdes. Voy mirando para final.
alineado. Hay turbulencia. Ok, muy bien. Ok, bueno, lo importante es que estamos en tierra. Bien, vamos a apagar aquí. Bueno, yo creo que esto es todo hasta el momento. Nos vemos ya en la misión 2. Vamos a ver qué pasa en la misión 2. Yo creo que ahí ya vamos a estar ya directamente en la campaña, si mal no estoy. Y bueno, no siendo más, un saludo y nos vemos en la segunda misión.